En primer lugar, comenzaremos con la mesa de discusión. Detrás del delito, ¿qué hace un criminal? Vamos a tener a 3 ponentes. En primer lugar, Zenaya Franco Mendoza, quien está en camino y se incorporará a la mesa cuando llegue. En segundo lugar, al doctor Augusto Loli. Y en tercer lugar, al doctor Carlos Caro. Zenaya Franco Mendoza es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la maestría de Gerencia Social de la PUC, con estudios de posgrado en proyectos de inversión de la UNI y género en FLA-CSO Argentina. Especialista en proyectos de inversión social e indicadores sociales. Actualmente forma parte del Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación, asignada al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, desarrollando roles de gestión e investigación para la producción de estadísticas e indicadores sociales que permiten la toma de decisiones en el ámbito de criminalidad y violencia. El doctor Augusto Loli es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Derecho Penal en la misma universidad. Ha completado el programa interamericano para el desarrollo de expertos en la reforma procedimental, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de Santiago, Chile. Fue asociado del estudio Benítez, Forno y Uvas, inicialmente en el área social y después en el área de Derecho Penal. Actualmente es socio del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. Es profesor de la Universidad de Piura. Ha sido reconocido por Chambers & Partners como abogado especializado en crímenes de cuello blanco por Perú. El doctor Carlos Caro completó estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Título de posgrado de especialización en Derecho Penal Económico, cuestiones de parte general y especial. Universidad de Castilla-La Mancha, España. Abogado asociado al estudio Benítez de la Casa Forno y Uvas, de abril 1994 a octubre de 2003. Socio del estudio Caro, Cortés y más Abogados, noviembre de 2003, julio de 2015. Socio fundador y gerente general del estudio Caro y Asociados. Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad de Lima. Profesor de Derecho Penal en la Academia de Magistratura del Perú. La dinámica de la siguiente mesa de discusión consta de 4 preguntas, las cuales los ponentes tendrán que responder en 5 minutos. Cuando quede 1 minuto les mostraré esta fichita para que sepan. Dicho todo ello, comenzaremos con la ronda de preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los principales delitos que acaecen en la sociedad? Adelante, doctor Loli. Bueno, primero que nada agradecer a la revista TENES por la invitación, a ustedes por su presencia y además por permitirme compartir la mesa con mi amigo Carlos Caro y con la ponente que estará llegando. Entendía que bueno, aquí había una ponencia previa a partir de la cual íbamos a conversar sobre este punto de qué delitos en general se producen en la sociedad, pero eventualmente sí creo que es importante tener en cuenta que hay una gran problemática que creo que es importante cuando se evalúa este asunto, ¿no? Y creo que antes de eso es importante tener en cuenta que eventos como estos permiten hacer una aproximación al fenómeno criminal que no parte solamente de una reflexión de carácter estrictamente jurídico, sino que también busca entender un poco las causas y las consecuencias, ¿no? Cuáles son las causas y los efectos que genera el fenómeno criminal. Y creo que eso es importante. Yo siempre recordaba un texto clásico, la introducción de ese texto de Derecho y Conflicto, donde Luis Pázara, profesor de esta universidad, señalaba que justamente había una reflexión en el derecho que era una reflexión básicamente dogmática y sin embargo que se preguntaba muy poco sobre de dónde surgía el delito y cuáles eran los efectos que el fenómeno criminal tenía en la sociedad. Entonces, tratando de ingresar a lo que va a ser un poco el tema que se me ha pedido también desarrollar a mí, creo que hoy día tenemos básicamente un tipo de delincuencia que es una delincuencia menor, ¿no? De delincuencia violenta, y 2 fenómenos que son de alguna forma los que están marcando el derrotero, la parte más importante, si se quiere, del fenómeno criminal en este momento. Uno que está referido a toda esta criminalidad económica, y el otro que es transversal a esa criminalidad económica, que es la denominada pues,
la vinculada a las organizaciones delictivas, ¿no? Que efectivamente tienen hoy día una capacidad de impactar y de generar un perjuicio de grandes dimensiones en la sociedad. Es decir, con el proceso de globalización, con el desarrollo económico, así como se ha producido todo un desarrollo de la actividad empresarial, paralelamente a ella también se ha generado todo el surgimiento de una delincuencia asociada a esas mismas herramientas, a esos mismos vehículos de desarrollo económico, y que hoy día en el contexto mundial hablamos pues de la presencia de una criminalidad transfronteriza, una criminalidad transnacional, ¿no? Piénsese simplemente en todo este caso Odebrecht hoy día, donde efectivamente las decisiones se toman en un determinado país, se genera toda una estructura paralela a la empresa, esa estructura paralela genera mecanismos de comunicación también alternativos y paralelos, el acuerdo de pago de soborno se realiza en otra jurisdicción, la entrega de dinero se realiza en una tercera jurisdicción, se constituyen vehículos societarios en otros países, en paraísos fiscales, y en consecuencia hay un fenómeno hoy día transfronterizo sumamente relevante para el cual los estados no siempre han estado preparados, ¿no? Por eso hay un conjunto de regulación y de tratados internacionales que hoy día lo que hacen es tratar de generar un proceso de colaboración entre los países para efectivamente dar una respuesta de manera integral a un fenómeno que también es integral, ¿no? Un fenómeno que es transfronterizo. En nuestro medio, esta criminalidad evidentemente no es nueva, se ha destapado en el tiempo reciente, pero tenemos como antecedente esto todo el tema de corrupción que se produjo en la década del Fujimorato, y por lo tanto ahí también ha habido ya de alguna forma un antecedente. Lamentablemente nuestra legislación probablemente no ha ido a la par de un desarrollo y de una evaluación prospectiva, ¿no? Que se anticipe a tratar de buscar mecanismos preventivos y además mecanismos de persecución de estos delitos de manera adecuada, ¿no? De alguna forma nos agarra con una regulación un poco más moderna, pero todavía con herramientas que no necesariamente están a tono con este tipo de delincuencia, ¿no? Yo lo dejaría ahí provisionalmente. Muchas gracias. Doctor Caro. Bueno, como me han dado 5 minutos, esto me hace acordar mucho a un texto del profesor Rato que se llamaba 5 minutos en filosofía, ¿no? 5 minutos de filosofía del derecho, donde él en la página 1 decía minuto 1, me hablaba del soldado y el cumplimiento del deber, y decía hasta votar el texto que tiene impreso en 4 páginas que uno puede leer en 5 minutos. Gracias también a ti, mis amigos Augusto Loli, la Padilla aquí presentes. Yo estoy extasiado además porque esta es la segunda vez que me llaman a la Católica en esta semana. No soy profesor activo, pero a la vez inactivo, porque no me dejan dictar cursos en la Facultad de Derecho hace ya una buena cantidad de semestres, pero acá estamos. Fíjense, ya se ha hablado bastante sobre la criminalidad de la calle. Yo me acuerdo cuando yo presidí la comisión para hacer la primera antepropuesta, anteproyecto de ley de criminalidad organizada, con un grupo de criminólogos, penalistas, juristas. Siempre los criminólogos decían hay que diferenciar lo que es la criminalidad organizada de la calle versus la criminalidad organizada de las películas. Nosotros hablamos acá mucho del Padrino, hablamos, digamos, de la criminalidad rusa, los yakuza, pero en verdad la criminalidad organizada en el país es distinto, ¿no? Mucho más doméstica, ¿no? Está ligada en verdad a una serie de fenómenos criminales que afectan a la seguridad ciudadana y donde los índices de criminalidad son bastante variopintos, ¿no? Tenemos, digamos, para el ciudadano a pie, como decía un criminólogo bastante famoso que fue luego director del INPE, que es José Luis Pérez. Él decía que para el ciudadano de a pie la criminalidad, la inseguridad ciudadana está en el robo del celular, en el robo de la cartera, de pronto, digamos, un acto de acoso sexual callejero, que es un problema de inseguridad, ¿no? A la persona a la que se le meten a la casa porque no tiene buenos linderos, eso es el problema de seguridad ciudadana. Versus el problema de seguridad ciudadana, lo que puede significar para las empresas, ¿no? O mafias, como puede significar el tema de la minería ilegal, ¿no? Que exporta dinero, exporta oro por las aduanas, paga impuestos, está a la vista casi de todos, pero ahí está formalizada, legalizada, y cada vez que el gobierno
los distintos gobiernos han querido legalizarlo, formalizarlo, o atacarlo, siempre hacen marchas, y luego toman carreteras, toman puestos, toman aeropuertos, y sale el discurso, ¿no? Hay veces incluso en las ONG de este fenómeno de la criminalización de la protesta, no se puede perseguir a los ciudadanos, no se puede, digamos, tocar a las familias, hay tema de derechos humanos, pero el fenómeno en verdad es bastante complejo. A mí, en estos cortos minutos que ya me quedan, que deben ser 3, me interesa afianzar sobre algo, sobre el fenómeno criminal de la llamada criminalidad de cuello blanco, la llamada criminalidad económica, que como ustedes saben, como fenómeno de estudio surge en el año 39, el 27 de diciembre del 39, Edwin Sutherland, en la Sociedad Americana de Criminología o Sociología, ¿no? Da el discurso donde asienta por primera vez la expresión, ¿no? Criminal white collar, o criminalidad de cuello blanco, para hacer referencia a una respuesta criminológica frente a las formas de criminalidad tal y como se entendían en ese momento, que era la criminalidad teológica, ¿no? Que el delincuente nacía. En base a la sociología diferencial, para Sutherland, el criminal no nacía, el criminal se hacía, ¿no? Y especialmente criminalidad de cuello blanco, criminalidad empresario, para decirlo de alguna forma, eran personas adaptadas a la sociedad, es decir, no eran personas desadaptadas, eran personas que gozaban de altísimo prestigio social, alto estatus de vida, eran personas que cometían delitos en el ejercicio de su trabajo, digamos, de manera ordinaria, ¿no? Como decía alguna vez alguna persona, que es la corrupción, ¿no? Un empresario decía, son costos del comercio, como diciendo, es algo que es parte, digamos, del trabajo del día a día, no hay un concepto, digamos, no hay una concepción, del injusto, no hay una concepción, digamos, de lo ilícito, ¿no? No hay conciencia en la antijuricidad, para decirlo en términos jurídicos penales, ¿no? Entonces, este tipo de fenómeno criminal ha sido estudiado y evidentemente ha originado una serie de respuestas por parte del derecho penal, ¿no? La etapa siguiente a Sutherland fue la etapa de la criminología crítica, ¿no? Y acá hay que ser muy claro, porque la criminología crítica que nos ha invadido en los 70s, 80s y 90s, era una criminología básicamente de respuesta, ¿no? Una criminología básicamente de denuncia, crimen de los poderosos, ¿no? Un libro muy famoso que seguramente más de uno recordará, que es el libro de Frank Pierce, un libro publicado en 1976, traducido solo con una edición en el año 1980 en México, que es el libro de Crimes of the Powerful, de los crímenes de los poderosos, donde él describe cuáles son todas las fotos, digamos, de criminalidad de los poderosos que hay en el mundo, de forma descriptiva, y como una, digamos, una continuación de los trabajos de Sutherland. Y este libro es tan famoso que en verdad inspira toda la criminología actual del derecho penal empresarial, ¿no? Toda la criminología, digamos, del llamado derecho penal corporativo, ¿no? Y voy a terminar mis 5 minutos solo con este recuento, ¿no? Para luego poder seguir hablando seguramente de lo mismo. Y es que a partir de los trabajos de Frank Pierce, del año 76, del 80, hoy en día se han elaborado muchísimos trabajos, muchísimos desarrollos en materia criminológica para hacer referencia a las siguientes manifestaciones criminales, ¿no? La llamada macrocriminalidad, que tiene que ver con las formas a través de las cuales los poderosos cometen delitos, lo que ha hecho mi colega Augusto Loli, incluso transfronterizamente, las mafias, los poderosos, digamos, cometiendo delitos a nivel internacional, corrupción, delitos incluso contra los derechos humanos. Hay todo un discurso relativo a la criminalidad transnacional, a la responsabilidad internacional de las empresas, ¿no? Cuando cometen violaciones a los derechos humanos. Otro fenómeno, el de la criminalidad organizada, otro fenómeno, el de la criminalidad netamente empresarial, el corporate crime. Ahí ha quedado muy corta, ¿no? Esta definición, esta distinción que hacían los alemanes entre Betriebskriminalität y Unternehmerkriminalität, ¿no? Es decir, delitos de la empresa y delitos en la empresa, ¿no? Como una forma de decir, hay que diferenciar los delitos de la empresa agraviada versus los delitos de la persona jurídica, es la responsable, lo que alimenta el discurso de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que en Perú ha significado la ley la responsabilidad penal de empresa, modificada pues, recientemente por el decreto legislativo 352, toda esta lógica del compliance, ¿no? Otro fenómeno, el de la criminalidad gubernamental. Cierro con una idea, ¿no? Están tan imbrincados estos fenómenos del Crimes of the Powerful que hoy en día vemos, en el caso Odebrecht, ¿no? Que se ha mencionado, vemos una interacción peligrosísima entre estos fenómenos criminales, ¿no? Es el caso Odebrecht, no es un caso de criminalidad empresarial,
no es un caso de una empresa dual que comete acciones lícitas o ilícitas, ¿no? Este famoso Departamento de Operaciones Estructuradas, tal y como está descrito en el agreement celebrado por Odebrecht con el Departamento de Justicia el 21 de diciembre del año 2016, revela que estamos ante un caso donde han interaccionado por lo menos tres formas de criminalidad: criminalidad empresarial, criminalidad gubernamental y criminalidad organizada. Es usar el management, es usar lo que uno puede aprender en Centrum para cometer crímenes, porque el Departamento de Operaciones Estructuradas es una forma de administración de la corrupción con las mismas fuerzas, los mismos elementos que uno aprende en el management. Gracias. La siguiente pregunta es: ¿por qué los delitos de cuello blanco quedan impunes? Doctor Loli. Sí. Esta es una pregunta que supone una afirmación que hoy día deberíamos ponerla por lo menos en cuestión ya, ¿no? Porque evidentemente supone una evaluación o una reflexión que se da pues entre la década de los 40, los 70, pero que evidentemente hoy día supone un escenario absolutamente distinto, ¿no? Hoy día creo que la información, los niveles de interacción y toda esta globalización está generando la necesidad de estandarizar procedimientos a nivel internacional. Entonces, cada vez la posibilidad de esconder el comportamiento criminal, así como hay nuevas herramientas, también se hace mucho más complejo. Hay todo, por ejemplo, una política hoy día de transparencia fiscal internacional que ha generado, por ejemplo, en nuestro país un procedimiento para poder repatriar capital que no ha sido o renta que no ha sido declarada anteriormente y que inclusive supone todo un proceso de eximir responsabilidades de carácter tributaria, inclusive de delitos tributarios, para aquellos que decían declarar esa renta anteriormente no declarada y que ha sido obtenida fuera del país. Eso está dado en un contexto del ingreso del Perú a la OCDE y por lo tanto de una necesidad de modernización de toda su legislación. Entonces, ese proceso de modernización de la legislación va en sintonía con un conjunto de otras regulaciones que también se están haciendo para sancionar esta moderna criminalidad económica, ¿no? Como bien lo acaba de decir el doctor Caro, inclusive ya hoy día nosotros tenemos en nuestro país que toda esta discusión sobre si la responsabilidad penal si la persona jurídica respondía penalmente o no ha sido clausurada a partir ya de la promulgación de la norma que establece simplemente la posibilidad de que hoy día no se sancione solamente a la persona natural, sino que se sancione también a la persona jurídica. Y eso tiene que ver con exigencias o con requerimientos de estos instrumentos internacionales. Es decir, son justamente de aquellos instrumentos internacionales que advierten que desde el punto de vista de política criminal, el sancionar solamente a la persona natural por alto cargo que tenga en la empresa no es suficiente, sino que se requiere también que el derecho penal tenga una respuesta más integral y que tenga una respuesta no solamente contra la persona natural, sino también contra la persona jurídica, ¿no? Si bien esta norma se le ha denominado pues, como la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, en realidad administrativa tiene muy poco, ¿no? Está sujeta a un proceso penal, quien aplica la sanción es un juez penal, se aplica el Código Procesal Penal, así que absolutamente es de naturaleza penal esta responsabilidad. Y tiene que ver nuevamente, como les menciono, con este fenómeno de la criminalidad económica, que si bien hay un momento donde hay claramente y sigue existiendo una cifra negra, una cifra que no es percibida y que no ingresa dentro de los ámbitos de la persecución penal, sin embargo, cada vez los procesos de transparencia en la contratación, los procesos de modernización de nuestra legislación van generando mecanismos mucho más complejos para que estas organizaciones delictivas o estas empresas puedan cometer ilícitos sin que haya una respuesta por parte de los órganos de persecución penal. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a la doctora Zenaida Franco. Para comenzar, le vamos a preguntar la pregunta anterior
y la misma pregunta que tenemos aquí. Entonces, en ese sentido tendrá 10 minutos y luego proseguiremos con el doctor Caro para que responda la pregunta de la mesa. Entonces, doctora Franco, las preguntas que debe responder son, en primer lugar, ¿cuáles son los principales delitos que acaecen en la sociedad? Y la segunda pregunta es, ¿por qué los delitos de cuello blanco quedan impunes? Cuando quede un minuto, le mostraré esto. Adelante. Muy buenos días con todos y todas. Reciban el cordial saludo del Ministerio Público a través de nuestro señor Fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, quien ha tenido a bien autorizarme para participar en este evento. En principio, y con respecto a la primera pregunta, creo que debemos hacer una pequeña diferenciación. Los delitos que existen en nuestra sociedad corresponden a, digamos, dos grandes niveles, que son los delitos de criminalidad común y los delitos de criminalidad organizada. Dentro de ese ámbito, si nosotros analizamos en términos únicamente cuantitativos, los delitos de criminalidad común asociados a los delitos patrimoniales son los de mayor incidencia. Sin embargo, y básicamente centrándome también un poco, llevándolo a la discusión de la segunda pregunta que se nos ha planteado, hay delitos que, si bien es cierto, su nivel de incidencia en términos cuantitativos no son elevados, no significa que estos no existan, sino que existe, un poco parafraseando lo que decía mi antecesor, es el hecho de que existen muchos delitos que tienen un alto nivel de cifra negra. En ese sentido me voy a centrar en la primera parte de explicar que en los delitos de criminalidad común, los delitos patrimoniales, que básicamente están asociados al hurto robo, son los que tienen mayor incidencia. Registrando, para darle algunas cifras gruesas, durante el año pasado se registraron 147.580 denuncias durante todo el año a nivel nacional sobre los delitos de hurto, de los cuales estos han generado algunas investigaciones. Es preciso detallar que la información que yo estoy dando es la que corresponde a la que está registrada en nuestros sistemas de información fiscal dentro del Ministerio Público. Sin embargo, hay muchos de estos delitos que se denuncian en la Policía Nacional del Perú y que no llegan, obviamente, a la Fiscalía. Asimismo, hay otros tipos de delitos que no son nunca denunciados y corresponden a la cifra negra inercial, que nunca se conoce dentro del grado de la sociedad. En otras palabras, nuestra mayor posibilidad de entender la criminalidad está asociada al hecho de comprender que hay un cierto grupo de delitos, como hechos delictivos que ocurren en la sociedad, que llegan al sistema de justicia, y otro grupo de delitos que por diferentes motivos no llegan al sistema de justicia. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Con respecto a los delitos del entorno de criminalidad organizada, el desarrollo y el análisis de estos delitos implica trabajar a nivel de ciertos subsistemas. A nivel de criminalidad organizada, nosotros vemos diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, los procesos netamente de corrupción de funcionarios, los procesos de lavado de activos, los procesos de tráfico ilícito de drogas, los procesos de trata de personas y los procesos que corresponden a pérdida de la vida. Cada uno de ellos tiene un subsistema dentro del Ministerio Público y nos ha permitido poder identificar algunas variables o características que son importantes para poder comprender la criminalidad desde una dimensión amplia. Yo les voy a hablar específicamente del enfoque criminológico sobre el cual nosotros hacemos investigación dentro del Observatorio de Criminalidad, que es el área donde yo trabajo. Específicamente nosotros analizamos el delito per se a nivel cuantitativo, pero también a nivel de caracterización. Cómo ocurre, cuándo ocurre, qué tipo de características tiene. Y a su vez podemos identificar a los tipos de parte, que son básicamente la víctima y los imputados. En ese sentido, hemos identificado que existen características que son muy saltantes para cierto tipo de delitos. En este caso, dentro de ese bloque de criminalidad organizada que les estoy mencionando, nosotros nos vamos a enfocar un poco en la información que corresponde a lo que es corrupción de funcionarios, que es básicamente el tipo de delito que ha generado una mayor controversia en los últimos tiempos. Traje algunas estadísticas, me voy a permitir leerlas. Por ejemplo, durante el año 2016 y lo que va del 2017 al 31 de marzo, un cierre de estadístico al 31 de marzo, se han generado un total de 56.070 denuncias a nivel nacional en materia de corrupción de funcionarios, siendo el Distrito Fiscal, obviamente de Lima, que me concentra todavía en términos de centralización, el que maneja la mayor
incidencia, que es, bueno, en este caso el 8% del total. En todos los distritos está distribuido de tal manera que nosotros dentro de nuestros subsistemas trabajamos con áreas especializadas o áreas regionales que concentran la investigación de algunos de estos delitos. Quisiera resaltar que es importante el enfoque o el estudio de la criminalidad organizada dentro de ese marco, el enfoque o estudio de la corrupción de funcionarios, porque es un problema que aqueja a nuestra sociedad. Si lo analizamos en términos netamente empíricos, estamos acostumbrados a escuchar que existen muchos problemas que se anotan en la prensa y que hay mucho problema de corrupción en cada una de nuestras organizaciones en las cuales tenemos la oportunidad de identificar. Uno de los más saltantes es, por ejemplo, la corrupción que se identifica dentro de los entornos de los gobiernos locales o gobiernos regionales. Sobre ese sentido se han desarrollado investigaciones que implican hacer un trabajo de inteligencia. Y ahí quiero centrarme para poder responder a la segunda pregunta. ¿Por qué es que se considera que los delitos de cuello blanco son en cierta medida impunes? Porque dentro del entorno criminal, yo no soy abogada, soy economista, yo siempre veo las cosas con números. Sin embargo, en términos legales, existen dentro del Estado proteccionista del derecho de las personas. Mientras tú no puedas probar el delito, no puedes imputarle un hecho a una persona. Entonces, en los delitos de corrupción de funcionarios, obviamente, existen indicios, pero se requiere hacer toda una labor de inteligencia y un trabajo articulado que desarrollan no solamente los fiscales, sino los fiscales, los policías, en una acción conjunta, en una acción de inteligencia, que necesitan previamente demostrar de manera fehaciente que está ocurriendo este tipo de delitos. Asimismo, luego de haber hecho todo este esfuerzo, encontramos también vacíos legales en la normativa que impiden que se pueda emplear específicamente algunos tipos de mecanismos coercitivos y un buen abogado defensor puede demostrar criterios del debido proceso y que terminan vulnerando el desarrollo de las investigaciones. Dentro de ese marco, nosotros hemos trabajado algunos, y les quiero mencionar, de información especializada que me proporcionaron del área específica del subsistema de corrupción de funcionarios. Nosotros durante el año 2016 hemos atendido 15.236 casos, de los cuales 13.447 corresponden a investigaciones iniciadas en el contexto del nuevo Código Procesal Penal. Hago esta diferenciación porque en el marco del nuevo Código Procesal Penal se tienen unos plazos específicos de investigación. En ese sentido, las fiscalías especializadas de nuestro subsistema han logrado algunas sentencias, son en total 366 sentenciados que se han obtenido dentro de este periodo. Si lo analizamos en términos básicos, decimos, ¿cómo es que de 13.447 denuncias iniciadas solo se ha obtenido 336 sentenciados? Es la primera pregunta, lo cual representa incluso menos del 10%. Específicamente es porque el desarrollo de una investigación dentro del sistema de justicia implica tiempos, es un proceso, y por eso me hago específicamente el detalle en materia del proceso. Se requiere demostrar dentro del ámbito de los procesos que se ha cumplido con todas las pericias completas y que se puede demostrar fehacientemente que la persona que ha sido imputada ha cometido el delito por el cual se le está imputando. En ese sentido, se requiere, entre otras cosas, el presupuesto necesario para poder contar con los informes periciales especializados para demostrar la relación que puede existir entre los niveles de ingreso declarados del funcionario que se está investigando con los niveles de gasto que existen. Ahí vamos a llegar a un proceso inercial, y esto lo digo a título personal. Uno de los principales elementos de los cuales nos enfrentamos dentro del sistema de justicia y de hecho dentro de todo el sistema del Estado peruano es la desarticulación de la información existente. No existe un proceso de trazabilidad en el cual nosotros podamos decir, a veces el estado ideal es pensar que nosotros con el número de nuestro DNI o el número de nuestro RUC podríamos entrar a un sistema en el cual podríamos obtener la información completa del ciudadano.
Y no es así, puesto que cada organización, ya sea del sistema de justicia, del sistema de atención, del sistema tributario, tiene mecanismos diferentes y metodologías diferentes de registrar información. Por ende, el desarrollar la trazabilidad de los ingresos, de los recursos, incluso de las actividades que realiza una persona, es realmente complicado. ¿Cómo? Entonces nace la pregunta, ¿cómo demostrar que una persona que a primeras luces empíricas podría tener elementos que podrían demostrar que está cometiendo alguno de estos delitos? ¿Cómo se lo demuestras fehacientemente? ¿Cómo obtienes pruebas que legalmente sean viables para que un juez pueda determinar que esta persona está incurriendo en este delito y que se pueda llegar a un proceso de sentencia firme? Realizar estos procesos, por muy sencillo que parezca, no sé si alguno de ustedes ha visto estas series criminales, Criminal Minds, CSI, yo siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, si la vida fuera como estas series de televisión, la vida real en nuestros sistemas de justicia, podríamos tener real justicia, pero no es así. La verdad es que existe desabastecimiento, existe falta de presupuesto, existe desarticulación de información, razón por la cual los casos no se resuelven a ese nivel de celeridad. Poder obtener una pericia, ya sea a nivel de medicina legal, ya sea a nivel de peritaje especializado, demanda aproximadamente entre 3 a 6 meses. Es la razón principal por la cual obtener justicia en el Perú demanda procesos y tiempos muy agradados. Gracias. Doctor Caro. Bien, la pregunta evidentemente encierra, como ha dicho Loli, una afirmación con la cual yo estoy empíricamente de acuerdo. Acabo de recordar una vieja frase de von Liszt en el año 1883, cuando él escribía su idea del fin del derecho penal, el llamado famoso programa de Marburgo. Él hablaba siempre de que el derecho penal debería ser enfocado no solamente desde la ley, sino también desde el punto de vista criminológico, que es de lo que hemos hablado en la primera parte. Entonces, en verdad, hablar de criminología es trabajo de campo. Hay buenos criminólogos de escritorio, pero el criminólogo de verdad es el que hace trabajo de campo, como lo que está mencionando él. Data empírica, en la cual podemos nosotros hacer determinadas, digamos, conclusiones o hipótesis para poder explicar por qué no se aplica la ley como debe ser. Y acudí a un concepto elemental e importante, que es el tema de la cifra negra de la criminalidad. Cuando yo escuché esto hace muchos años, pensaba en Agatha Christie, pensaba así con la Criminal Mind, ¿no? Mentalidad criminal, la cifra negra, lo oculto. Me parece una expresión de la criminología. Hace referencia a los déficits de la llamada criminalización primaria, como dicen los criminólogos, según el cual desde la ley penal ya existe un proceso de selección. No todos los delitos graves están en el Código Penal y no todos los delitos leves han desaparecido del Código Penal. Es decir, desde la legislación ya existe, digamos, un marco de impunidad que uno puede revelar o reflejar para efecto de lo que es la criminalización de los poderosos, o los empresarios, o los que cometen delitos de cuello blanco. Entonces hay un problema en la ley penal y eso implica una revisión de los procesos congresales, los procesos de los cuales se aplica la ley. Ese es, digamos, el primer problema que se puede ver, ¿no? El segundo problema es de criminalización secundaria, es decir, cómo se aplica la ley en la práctica y qué data empírica tenemos en relación a ello, ¿no? Porque el proceso de descubrimiento del delito, ¿no? Imagínense ustedes cuántos crímenes se cometen de corrupción de funcionarios todos los días, cuántos crímenes tributarios se cometen todos los días, cuántos actos de lavado de dinero dolosos o culposos se cometen todos los días y la policía no lo descubre, la prensa no lo descubre, no hay forma de saberlo. Entonces eso implica conocer cuáles son los procesos a través de los cuales la noticia criminal llega al Ministerio Público y eso implica en consecuencia data empírica nuevamente, ¿no? Entonces, yendo a cuestiones más concretas, ¿no? Hay problemas en la ley procesal, porque la ley procesal, y acá está mi colega Vladimir, que es experto en derecho procesal, profesor además acá de la materia hace muchos años, vivimos eternamente en ese clímax, ¿no? Eficiencia versus garantismo. La ley es más eficiente, entonces es menos garantista. La ley es más garantista, por lo tanto hay más criminales en las calles, ¿no? ¿Qué preferimos? Había este profesor de Harvard, Alan Dershowitz, que decía, ¿no? Yo prefiero, muy bien, que el error del Estado de Derecho se cometa en la absolución
bien de un culpable, siempre y cuando se respete el Estado de Derecho, a que un inocente sea condenado dentro del Estado de Derecho. Es decir, es mejor el error judicial para evitar para motivar la impunidad que el error judicial para motivar el error judicial de una condena injusta. Eso es lo que decía él, ¿verdad? Es un tema de decisión político-criminal del Estado, ¿no? ¿Qué ley quieres, no? Pero aunque la ley esté clara, con apariencia clara, hay problemas prácticos, ¿no?, que se producen todos los días, que ella mencionó algunos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, problemas de detención preventiva, ¿no? La detención preventiva. El caso Moreno, por ejemplo, justo le estaba comentando al inicio con mis colegas, el abogado se ha desistido de la apelación, ¿no? El día de ayer, a Moreno le dieron su detención preventiva en primera instancia, y en la audiencia de apelación que hace hoy día se ha desistido, por estrategia. Imagino que es porque va a buscar una excarcelación o un cese de la prisión preventiva por falta de pruebas, que es lo que pareciera que se ha podido leer entre líneas, ¿no? ¿Y por qué? No? Porque el juez, cuando da el fallo en primera instancia, el juez prácticamente en un momento de la narración que empezó como a las 7 de la noche, acabó como a las 10:30, el juez hablaba de un empate técnico, usó esa palabra, porque los argumentos de la fiscalía son prácticamente tan fuertes como los de la defensa. ¿Qué hizo ¿Cuál fue la diferencia, no? Un detalle de la ley, según el juez, ¿no? Es que este fenómeno es un fenómeno vinculado a la criminalidad organizada. Por lo tanto, la ley debe de aplicarse con mayor rigor. Solo ese pequeño detalle, tal vez técnico, tal vez fue la elección del juez para darle la detención preventiva, está en la discusión práctica, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Prueba ilícita, ¿no? Las agendas, ¿no? Son pruebas lícitas, los Vladivideos son pruebas ilícitas, gran discusión, ¿no? La ley en apariencia es clara, ¿no? Este profesor Manuel Miranda Estrampe decía, la teoría de la prueba ilícita es una zombie proof, la Walking Dead. O sea, ya se me acabó el tiempo, he puesto mi marcador. Un minuto. La Walking Dead, ¿por qué? Porque en verdad hay tantas excepciones a la prueba ilícita que ya la teoría de la prueba ilícita prácticamente no existe, se ha dibujado, ha desaparecido, ¿no? Incluso con este tema de los audios de Humala, ¿no? La teoría del descubrimiento inevitable, ¿no? Podría justificar que esos audios que han sido obtenidos en otro proceso pueden utilizarse en este proceso de aquí, ¿no? Claro, y podemos seguir nombrando, digamos, ejemplos procesales y que tiene que ver luego con el aterrizaje de lo que son la actuación de las partes, ¿no? Entonces hablo de los peritos ya en 30 segundos. Hoy día, página 16 del Comercio, hoy día, vean ustedes, página 16, 20 peritos del Ministerio Público para todo el país. O sea, imagínense, está descrita en la crónica hoy día en el Comercio, 20 peritos para todo el país, para casos de corrupción, medio ambiente, etc. O sea, estamos en ese nivel de, digamos, de ridículo, con lo cual el Ministerio Público tiene que elegir muy bien sus casos, tiene que elegir muy bien sus peleas, no puede abrir proceso por todo, pero ese es el mensaje. Gracias. La tercera pregunta es, ¿cuál es el efecto de la criminalidad organizada en la sociedad? Adelante, doctor Romy. Gracias. Sí, y probablemente comenzaría por la parte por la que ha culminado el doctor Caro, diciendo que, claro, esta existencia de tan pocos peritos, pero adicionalmente a ellos, señores, la poca capacidad del Estado, ¿no?, de responder de forma integral al fenómeno de la criminalidad, que está dado por la carencia de recursos del Estado, pero también por un fenómeno que es muy relevante en lo que es la criminalidad organizada, ¿no?, que es también la capacidad de penetrar en las instituciones del Estado. Es decir, las características probablemente de lo que son una organización delictiva, en general las conocemos, ¿no? La existencia de una organización, aquí no estamos hablando de un conjunto de personas desestructuradas, sino de toda una organización que supone niveles de jerarquía, de división de funciones en esas organizaciones o en esos grupos delictivos. Una capacidad importante de manejo de recursos económicos, ¿no? Porque ya en la medida que hay una práctica más o menos permanente, eso genera toda una capacidad de generar una logística para estas organizaciones. Evidentemente hay un fin lucrativo, el uso de la violencia, por ejemplo, todo este fenómeno que ha sido descubierto, que ha salido en los medios hace pocas semanas, sobre, por ejemplo, el tráfico de tierras en toda la parte costera del país. Es decir, hay un tráfico de tierras tremendo en toda la zona norte, todas las playas, toda esa parte de playas de Máncora, eso está absolutamente ya
tomados por organizaciones delictivas, la parte de Huacho, la parte del sur, de las playas del sur. Es decir, ahí no solamente hay organizaciones delictivas que toman estas áreas que están áreas abandonadas o áreas que no han sido utilizadas, áreas que son de propiedad de privados o propiedad del Estado, que no han sido protegidas, sino que una vez que la toman, generan, parcelan todas esas áreas, constituyen empresas que las sacan, que comercializan estos terrenos. No solamente lo comercializan, sino después a los compradores generan mecanismos de financiamiento para esos compradores, que en general son personas de sectores medios bajos. Generan mecanismos de seguridad, que en realidad son mecanismos extorsivos para esos propios compradores, es decir, las personas que no pueden pagar el lote que han comprado, son extorsionadas, son presionadas, son amenazadas, son golpeadas. Finalmente, la persona que no puede cumplir simplemente es sacada de manera violenta de esos terrenos. Esas organizaciones delictivas, se ha demostrado, han penetrado absolutamente a la policía. Las denuncias que se ponen en esas localidades no tienen ningún efecto. Tienen un equipo de abogados que además, con vínculos a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Qué cosa ha permitido dar una respuesta más o menos efectiva a ese fenómeno criminal? Que es parte, creo, de las cosas que hay que hacer, que es la actuación inteligente. Es decir, quien logra desactivar a estas organizaciones delictivas es el grupo Génesis de la policía, que es un grupo de inteligencia, es un grupo que realiza labores de infiltración, labores de seguimiento, y es un grupo que, claro, no está vinculado a la zona y por lo tanto donde estas organizaciones no han logrado penetrar. En consecuencia, son este tipo de investigaciones, que además es una unidad dentro de la policía que cuenta con recursos, cuenta con logística, con gente más preparada y que de alguna manera puede dar un golpe importante a estas organizaciones delictivas. En consecuencia, la respuesta a la organización delictiva tiene que ser una respuesta distinta a la criminalidad común. Y eso supone que el Ministerio Público tenga la capacidad de elegir qué batallas quiere afrontar. Todas las batallas no se pueden dar, ¿no? Es decir, yo recuerdo mucho cuando en Chile un poco conocía lo del tema de la reforma, había una frase que me impactó mucho de un fiscal que decía, mira, no sirve ninguna reforma si es que el fiscal no puede manejar su cargo, ¿no? Es decir, tú tienes la mejor norma, tienes gente capacitada, tienes las mejores técnicas, pero si tienes una carga que no puede manejar el fiscal, es imposible cualquier proceso de reforma y cualquier respuesta eficaz que pueda dar el Estado. ¿Y eso qué cosa supone? Eso supone priorizar en el combate contra la criminalidad organizada. Tú tienes que identificar cuáles son tus prioridades, qué organizaciones delictivas, qué ámbitos de la delincuencia, de esta delincuencia económica es la que tú quieres golpear y puedes golpear con mayor eficacia, a partir de la información que puedas obtener, a partir de la especialización. Esta criminalidad económica, señores, supone la existencia de un conjunto de operaciones complejísimas. Cuando vamos a ver simplemente todo este tema de contratación pública, en general los contratos, que son contratos que estas organizaciones empresariales enormes cuentan con los mejores abogados corporativos, con los mejores abogados de infraestructura, con estudios en el extranjero, con gente que está especializada exclusivamente en ese tipo de contratación y donde hay un conjunto de cláusulas donde puede estar justamente los cerrojos o el comportamiento o los acuerdos fraudulentos. Tú tienes lamentablemente a un fiscal que tiene una formación en la mayoría de los casos exclusivamente penal, leyendo un conjunto de información y de contratos que no comprende, que no entiende. Y eso lamentablemente para bien o para mal, porque en muchos casos le impide actuar de manera eficaz, correctamente, pero en muchos casos también justifica una persecución arbitraria o abusiva. Gracias. A continuación con la doctora Franco. Bueno, yo concuerdo y voy a seguir la misma línea que
respecto de que nosotros como Ministerio Público, a nivel estadístico, y justo tengo la cifra aquí, del total de nuestros casos, por ejemplo, y voy a centrarme en materia de corrupción de funcionarios, del total de nuestros casos que se encuentran en todo el proceso, que lo que mencionaba son 13.447, el 33% de ellos se encuentra todavía en proceso de investigación preliminar. El 6.58 están en formalización de investigación y solo el 1.48 ya ha llegado al nivel de acusación. ¿Y por qué es justamente esta necesidad imperiosa y las cifras van cayendo? Si uno lo analiza netamente en términos numéricos, las cifras caen dramáticamente. Es básicamente porque se requiere una inversión importante en tiempo y análisis, porque el doctor mencionó algo que es clave, la necesidad del análisis multidisciplinar dentro del entendimiento y el enfoque penal que debe existir para el análisis de delitos complejos, como es el caso de la corrupción de funcionarios. En el caso de corrupción de funcionarios, incluso en algunos momentos se tiene que trabajar, ya no solamente trabaja un fiscal, trabajan equipos que corresponden a los subsistemas, porque muchas veces se enfrentan a casos que son no solamente a nivel de corrupción netamente, sino también de lavado de activos, de peculado. O sea, hay diferentes tipos de penales que confluyen en una investigación. En la mayoría de los casos esta se declara dentro del ámbito complejo y toman incluso plazos mucho mayores de los que se requeriría para poder identificar. Algo muy importante que nosotros hemos identificado es que el gran reto que tenemos como institución de cara a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que está previsto en Lima, que representamos el 42% del total de la carga procesal nacional, se implemente a partir del año 2018. Y esto es todo un reto que implica incluso presupuestos desde el Estado peruano para dar una respuesta efectiva, siguiendo los lineamientos propios del nuevo Código Procesal Penal. Actualmente, dentro de los distritos fiscales donde ya se aplica el nuevo código, hay un total de 3.447 casos, más o menos, existen carga de liquidación, que tienen incluso casos con antigüedad de más de 12 años, que implica todo un proceso porque es adaptar las estructuras de las investigaciones antiguas, el antiguo código, con el estilo y con los parámetros que requiere el nuevo Código Procesal Penal. Y sobre ese sentido, las limitaciones técnicas específicas para poder hacer los peritajes son bastante limitadas. Primer punto de quiebre, primer punto de inflexión para nosotros, escoger específicamente los casos en los que sabemos vamos a poder identificar factores de riesgo. Otro punto importante es que nosotros tenemos una unidad de cooperación judicial internacional y de extradición. Ustedes habrán oído escuchar, bueno, es obvio el caso Odebrecht, que en realidad son 4 casos que confluyen, no solamente es el caso Odebrecht. Y para poder llevar a cabo investigaciones de la envergadura de este caso, que tiene una trascendencia internacional, se han solicitado asistencias judiciales liberadas hacia los países de Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Panamá, Barbados, Brasil, las Islas Gran Caimán, Israel y Costa Rica, todos paraísos fiscales, en donde se supone, se tienen indicios de que en estos lugares se estaría manejando el dinero producto de estos procesos de corrupción. En tal sentido, se han iniciado las investigaciones que ya todos conocemos, que es el caso Odebrecht, el seguimiento del caso Lavallato, Castillo de Arena, las coimas de las empresas constructoras brasileñas donde ingresan, digamos, todas las constructoras, Interoceánica y Ecoteva, muchas de las cuales tienen resultados positivos a nivel de la investigación, pero ha requerido un apoyo y un trabajo muy específico de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional con el propósito de obtener el soporte técnico de peritos internacionales especializados. Según este proceso, el año pasado, nosotros, bajo la información que llevábamos a cuentas, se solicitó una partida adicional de presupuesto al Estado peruano, del cual no nos dieron ni el 10% de lo que habíamos solicitado. Entonces, haciendo un análisis completo en general, no solamente es el hecho de poder identificar el delito, y como me dijo el doctor, no solamente la especialización penal de nuestros operadores de justicia, que son los fiscales, sino también es la capacidad de poder
maximizar los recursos disponibles que tenemos y buscar las oportunidades dentro del ámbito de la cooperación para poder hacer frente a los problemas que vamos enfrentando a nivel de los delitos complejos que vamos a enfrentar en nuestras investigaciones. Y lo que hace que en el estado, digamos, en el estado natural, las personas se puedan entender, la sociedad pueda tener una lectura errada de que no se avanza con la celeridad que se quisiera y sobre todo que hay un piso de impunidad. Gracias. Doctor Caro. Bien, sigamos con el offside, o sea, fuera el derecho, o sea, en la criminología, ¿no? Si nosotros analizamos esto, el sistema penal, no como juristas, sino como economistas, como ingenieros industriales, nosotros podemos ver cuál es el input, cuál es el output. El problema es que acá, en el Perú, las autoridades, y no me refiero solo al Ministerio Público, policía, fiscalía, Poder Judicial, procuradores, no responden o no dan cuenta, digamos, del éxito o fracaso de sus casos. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando un fiscal se quiere reelegir, lo primero que le preguntan es cuántos casos ganó, cuántos casos perdió, ¿no? Acá no tenemos esa información. La información que nos da la colega es novísima para nosotros. Solamente el 1 y algo por ciento de los casos llegan a juicio. De repente porque las personas son inocentes, ¿no? Es una posibilidad. Por otra posibilidad de que sean culpables, no hay plata para perseguirlos, porque para perseguirlos se necesitan las pericias, se necesita la información, levantamiento de secreto bancario, tributario, buen delator, buen sistema de protección de testigos, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es ese. Acá un fiscal que recibe una denuncia y no abre proceso, lo denuncian, lo sancionan, lo satanizan en la prensa, porque dicen que seguramente ya le han pagado, lo han corrompido. Es decir, el rechazo in limine acá, para que el fiscal pueda elegir sus casos, es una figura mal vista. En Colombia, por ejemplo, existe algo que a partir de los casos de justicia y paz denominaron los colombianos selectividad y priorización. Eso significa de que antes de meter en el input un caso, vienen una serie de criterios de selección. El criterio de selección, como en Estados Unidos, o como el principio de oportunidad que tenemos acá en Perú, que es muy tímido, implica básicamente que el fiscal no se pregunte si alguien es inocente o culpable, sino que el fiscal se pregunte si el caso es trascendente o no, y si tiene capacidad de probar y ganarlo. Porque luego al final del proceso, si no lo gana, va a tener que dar cuenta ante auditoría cuántas horas gastó él, cuántas horas gastó su personal y si ganó o perdió. Acá tenemos la mala práctica que, como digo, no es del sistema en general, no le estoy achacando a una entidad, ¿no? Los procuradores, por ejemplo, apelan todo, yo siempre lo pongo en las redes. ¿Cuántos casos ganan los procuradores? Como lo hacen denuncias, ¿cuántos casos ganan? ¿Cuántos casos pierden? La lógica del procurador es siempre apelar, claro, mueven el sistema, mueven el aparato, que no hay plata, no hay peritos, no hay forma de, digamos, manejar la carga, el volumen procesal. La fiscalía tiene que hacer su trabajo. Para hacer su trabajo tiene que seleccionar y tiene que priorizar los casos y tiene que hacer una cultura de no persecución contra los fiscales, los jueces o las autoridades cuando dejan caer un caso, porque un caso se puede caer o porque alguien es inocente o porque no hay plata, no hay medios, no hay recursos para perseguirlos. Entonces, esa labor de selección es súper importante para el efecto de que el sistema pueda funcionar. Yo escribí un artículo en el año 93 sobre análisis económico del derecho penal en particular, donde proponía estas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la criminología, el análisis económico del derecho, donde si el sistema tiene recursos escasos, entonces el sistema tiene que utilizar bien sus recursos escasos para perseguir los delitos más graves y aquellos delitos que el sistema pueda procesar y dar lugar eventualmente a una condena, a una respuesta penal, ¿no? Con todo el discurso de la justicia restaurativa y todo lo que puede estar alrededor, porque se pueden haber transacciones, principio de oportunidad, etcétera, no necesariamente una salida netamente punitiva. Y yo quiero terminar con algunas anotaciones, ¿no? ¿Por qué no se sanciona a los poderosos? ¿Por qué fracasan estas persecuciones penales? A veces por falta de pruebas, a veces por, digamos, las dificultades que se enfrentan en el proceso, pero ahí van muchos actores, ¿no?, en el medio, ¿no? Y lo importante es desagregarlo y saberlo, ¿no? Los actores están muy claros, ¿no? La policía, los fiscales, los jueces, hemos hablado de los peritos, auxiliares, los amigos curia, los procuradores, los hemos mencionado, pero también están los abogados defensores. Fíjense ustedes, yo cuando estudiaba Sociología y Derecho acá en el curso de Sociología y Derecho en la Facultad de Derecho de la Católica, hay una cosa que uno aprendía, ¿no?
normalmente el abogado del pobre es un mal abogado, normalmente, no digo siempre, y normalmente el abogado del poderoso es el abogado que tiene más recursos. Claro, ¿cuántas horas tiene un fiscal para preparar el caso en una audiencia? Un fiscal tiene que ir a 5 o 10 audiencias dependiendo del día. El abogado tiene una. ¿No? Si tienes un buen abogado, un pool de abogados, entonces tienes un grupo de abogados preparando una sola audiencia, ¿no? Con todas las armas y todas las herramientas. Es decir, al final del día uno dice, ¿hay igualdad de armas o no? Eso es formal, ¿no? Eso es formal, el tema de la igualdad de armas, ¿no? El sistema está hecho, en teoría, para que haya igualdad de armas, pero que eso no necesariamente funciona así, ¿no? Termino con un tema final, ¿no? Que es el asunto de la prensa, ¿no? El famoso cuarto poder. La prensa juega un rol importantísimo, ¿no? Para descubrir un hecho, para conocerlo, o hay veces, también negativamente, ¿no? Se produce lo que yo llamo los enemigos públicos, ¿no? Hay veces los culpables son más culpables de lo que son, ¿no? Por la imagen que se genera a nivel de la prensa, ¿no? Y las personas que juegan el rol, digamos, de la defensa de los intereses patrimoniales o económicos, juegan incluso con asesores de prensa, ¿no? Hay empresas de imagen, empresas de PR, de Public Relationship, para orientar la imagen de las empresas frente a un proceso penal, ¿no? Como decían en el libro famoso El arte de la guerra, las guerras primero se ganan en los templos, es decir, en la opinión pública y luego también dentro del proceso penal. Gracias. A continuación, la última pregunta de la mesa de discusión. ¿Qué causa la sensación de inseguridad en la población y cómo podemos evitarla? Doctor Lola. Toda esta problemática es una problemática sumamente amplia que evidentemente en los minutos que tenemos no es posible abordarlo en su totalidad, ¿no? Y por lo tanto, causas que pueden generar esa sensación de inseguridad o la propia inseguridad hay muchas. Yo voy a elegir una para estar en la misma lógica de lo que hemos venido conversando y por lo menos para que creo que pueda haber una idea que se vaya asentando en la reflexión que estamos realizando de manera conjunta. Que es cuando el Estado tiene poca capacidad de responder de manera efectiva a un hecho criminal grave, se genera esa sensación absolutamente de inseguridad, porque eso demuestra que hay un nivel de impunidad. Y todo esto tiene que ver con cómo está respondiendo el Estado. Y vinculado a eso, lo que ya mencionó hace un momento mis dos colegas acá, en el sentido de toda esta reforma procesal que está en marcha, ¿no? Que tiene su prueba de fuego cuando venga a Lima, efectivamente, no solamente para corrupción de funcionarios como hoy día, sino para el conjunto de los delitos que suceden, que acaecen en nuestra colectividad. Y yo soy absolutamente partidario de la reforma y creo que la reforma debería instalarse ya con todos sus efectos. Es un modelo absolutamente mejor que el del Código de Procedimientos vetusos. Sin embargo, ya tenemos también buenos años de implementación del nuevo Código Procesal Penal y podemos advertir que sí hay elementos que probablemente no han generado la eficacia o el impacto que se había pensado que en algún momento podía tener la implementación de este código, no solamente tiene que ver con normas, tiene que ver con un cambio en cómo está organizado el modelo, un cambio de funciones de los distintos sujetos procesales, es decir, es todo un cambio de paradigma de cómo administrar justicia. Sin embargo, esta reforma creo que ha privilegiado mucho todo lo que tiene que ver con el nivel de juzgamiento o con el nivel de oralidad del proceso. ¿Ok? Entonces, los cursos de capacitación en realidad lo que han supuesto es toda pues, esta modalidad hoy día de capacitación por entrenamiento y entonces hoy hay que discutir cuáles son los elementos que deben regir una audiencia, el juicio oral, pero hay una parte que creo que ese proceso de reforma ha descuidado grandemente, que es el proceso de la investigación. Y entonces la investigación es pieza fundamental, es la base sobre la que se construye posteriormente el juzgamiento, es la etapa donde se recaba la evidencia. Y ahí, lamentablemente,
yo creo que en la actuación de los fiscales se ha caído en los mismos vicios que se trató de superar, que era esta formalización de la investigación. La investigación debe ser lo menos formalizada posible, porque supone el diseño de estrategias, de técnicas de investigación, de un conjunto de actuaciones que deben ser muy rápidas, deben ser lo menos formalizadas posible, que no involucra que efectivamente se vulneren derechos de los imputados, de los ciudadanos, pero no puede caer en un nivel de formalización que la haga que esta investigación sea lenta y que no tenga ninguna eficacia. Y en consecuencia creemos que ahí tiene que aplicarse evidentemente una metodología diferenciada para lo que son los delitos comunes de lo que es la investigación para estos delitos complejos. Y quiero poner un ejemplo que conversábamos hace un momento con mis colegas, el doctor Paella y con el doctor Caro, de la estrategia, por ejemplo, que utiliza este fiscal Hamilton Castro a cargo del caso Odebrecht, ¿no? Es decir, podremos nosotros discrepar, y siendo sinceros, probablemente aquí de alguna manera estemos vinculados por el otro lado de la defensa, pero parece inteligente que haya un fiscal que no incorpore a cualquier persona simplemente porque salió una noticia o salió un datito, y lo que hace este fiscal es no incorporarlas porque sabe que si incorpora a esos imputados contra quien no tiene evidencia, rápidamente se les van a vencer los plazos, van a ingresar abogados que van a conocer toda la investigación y que le van a controlar esa investigación. Entonces, ¿qué cosa hace ese fiscal? Ese fiscal abre investigaciones de manera genérica, limita el acceso a los imputados, a sus abogados para que vean el expediente, y no tiene encima a los abogados pudiendo controlar el expediente porque formalmente no son imputados. Entonces, corresponderá a los abogados que peleen, que les den acceso, no, pero lo que no podemos dejar de valorar es que ahí por lo menos hay una visión estratégica de esa persona. Y creo que ese es un buen síntoma, de alguna manera, de cómo se deben mirar los casos complejos. Los casos complejos no se pueden actuar simplemente porque salió una noticia o porque hay un procurador que pide que incorporen a alguien porque tiene un dato, cuando ese fiscal sabe que incorpora a una parte para que sea investigada y no tiene nada que lo puede llevar a buen resultado. En consecuencia, eso es una muestra de que se puede hacer unas investigaciones mucho más estratégicas e inteligentes. Gracias. Doctora Franco. Yo quiero centrarme en el hecho específico que a nivel de la incidencia delictiva tenemos que fijarnos en dos detalles que son muy importantes y que lo mencionó el doctor Caro. El poder que tienen los medios de comunicación para generar la sensación, y obviamente centrándome al concepto central de la pregunta, que es la percepción de inseguridad. Hay dos conceptos que son claves y que debemos identificar. Uno, que es la percepción de inseguridad, y el otro, que es la victimización. Son dos conceptos claves que debemos tener en cuenta, porque la percepción es lo que nosotros creemos que corresponde a ser algo inseguro o ser malo o que genera un delito. Y la victimización es propiamente cuando el delito ha ocurrido. En ese sentido, dentro de nuestra sociedad, y lo voy a poner con un ejemplo práctico, yo trabajo en la avenida Bancay y sé que la avenida Bancay es peligrosa. Esa es mi percepción. Mi percepción de inseguridad es que la avenida Bancay es peligrosa y me pueden robar. Mi victimización es que yo trabajo ahí desde hace 8 años y ya me han robado 2 veces en la esquina de Cucumao. Esa es la diferencia. Para poder hacer una primera aclaración de los conceptos que son importantes desde el concepto mismo de la pregunta. Siguiendo con la línea que hemos venido conversando, dentro de ese proceso, esa percepción de inseguridad hace que nosotros no confiemos en las instituciones, tomando en cuenta la incidencia de los delitos de corrupción o de la criminalidad organizada que estamos evidenciando en nuestra sociedad. El no confiar en las instituciones hace que se presenten fenómenos sociales que son interesantes de entender en principio. El primero es lo que yo mencionaba en mi primera intervención, es con respecto al tema de la cifra negra.
Una parte de esa cifra negra corresponde a que yo no voy a denunciar porque lo considero una pérdida de tiempo, porque al final solamente me va a servir para un documentito de denuncia, pero no voy a obtener una justicia efectiva con respecto al delito del cual fui víctima. Esa es mi percepción como ciudadana. Y por otro lado, entra a tallar el hecho específico, y como bien lo mencionó el doctor, cuando existe algunos tipos de investigación que ya están en proceso, ya están en curso, y que esa sensación de que el accionar, ya sea cualquiera de los operadores de justicia, no está siendo el correcto, es básicamente porque ya hemos generado una sensación de incomodidad con respecto al sistema de justicia, en cualquiera de las partes que se pueda generar. La prensa contribuye mucho con ello, ¿no? Se genera, el policía lo cogió, el fiscal lo soltó. El fiscal acusó, pero el juez lo liberó. Entonces, hay conceptos claves que debemos tener dentro del proceso social. Hay roles que cumplen cada uno de los operadores de justicia que son importantes y que se deben cumplir y que están asociados al Estado garantista del derecho. O sea, tú no puedes acusar a nadie si no tienes una prueba fehaciente. Y lo más importante de todo, el proceso organizacional dentro del sistema de justicia y la articulación, y voy a tomar algo muy importante que dijo el doctor, la necesidad de fortalecer a los cuadros de inteligencia que hagan investigaciones específicas, diferenciadas y focalizadas para poder atender casos de mayor complejidad, son los que nos van a permitir obtener resultados mucho más tangibles dentro del sistema de justicia, a nivel de lograr casos en donde realmente la sociedad en general puede identificar que se ha llegado a un proceso de justicia. Yo, bueno, siempre me concentro en las cifras por mi propia vocación. Estaba viendo que del año pasado se han obtenido, los delitos patrimoniales son los que tienen la mayor cantidad de denuncias y también son los que tienen la mayor cantidad de sentencias. El año pasado se sentenció a 3.294 personas por delitos patrimoniales y en lo que va de este año, el 31 de marzo, se han sentenciado a 757 personas por delitos patrimoniales. Quiero coger este ejemplo, podría hablar de muchos más, pero el tiempo es muy corto, porque básicamente también tenemos que trabajar en lo que es el sistema de condenas, el sistema penitenciario. La sensación de impunidad que puede existir en la sociedad no está asociado solamente al tema de las penas y al que podamos internar a las personas que han sido imputadas y que se determina a través de una condena firme de que esas personas han cometido el delito. Se tiene que trabajar en procesos y eso de repente es uno de los mayores desafíos del Estado peruano y de nosotros que pertenecemos al sistema de justicia. Poder hacer procesos integrales de recuperación de los, en este caso, de las personas que están dentro del entorno de los imputados. Porque de otro modo, el sistema penitenciario va a colapsar en algún momento. No se trata solamente ni de agravar penas, ni de poner a todas las personas en las cárceles, sino de poder trabajar un mecanismo diferenciado que permitan identificar, por ejemplo, programas muy específicos. He trabajado directamente con los programas Puedo del INPE, con reos primarios, con jóvenes que están en una primera situación de internamiento, en las cuales se puede recuperar a algunas personas y que impedirá de que a largo plazo la masa dura de personas que se dedican a desarrollar una carrera delincuencial pueda afectar de una manera mucho más fuerte a nuestra sociedad. Gracias. Doctor Caro. Una pequeña pregunta. ¿Va a haber preguntas luego? Sí. Casa Ramos. Sí, luego de esta ponencia pasamos a las conclusiones y luego tenemos preguntas del curso. Sí, qué pregunta, ojalá ya. Bien. La pregunta, como un tribunal, es cerrada. La pregunta es muy específica. Porque hay una sensación de inseguridad. Y digo que es muy cerrada porque ya la colega ha hecho una diferenciación de lo que es inseguridad objetiva, victimización, lo he denominado, versus inseguridad subjetiva. Todos los años salen las cifras de percepción de la corrupción en el mundo. Si uno ataca, digamos, la metodología,
a través de la cual se arriban a estas conclusiones que difunde cada año Transparencia Internacional, por ejemplo. Uno va a ver metodologías netamente empíricas, encuestas de opinión, la percepción, digamos, de los ciudadanos en cada país acerca del fenómeno de la corrupción. Total que eso es un dato subjetivo. Lo objetivo es el tema de la victimización. Lo objetivo es el tema de cuánta inseguridad desde el punto de vista objetivo hay. Claro, casuísticas, anécdotas, podemos tener miles, ¿no? La puerta giratoria, ¿no? Alguien entra a prisión y al rato sale, ¿no? Desde la policía, de la fiscalía o del Poder Judicial, ¿no? Hay muchos ejemplos. Podríamos llenar, digamos, la discusión de anécdotas, pero yo creo que el mensaje central aquí es que la percepción de inseguridad se ve agravada por un fenómeno concreto, que es la impunidad. Y ese fenómeno concreto de la impunidad tiene una aplicación desde el punto de vista de la ingeniería industrial, lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Cuántos casos entran? ¿Cuántos casos salen? ¿Cómo salen? Muy bien, fácil es entrar, difícil es salir, pero en el camino, lo más triste de la historia es que no hay sanción, no hay punición, ¿no? Fíjense, en el caso de lavado, por citar un ejemplo, uno de los casos famosos, ¿no? Digamos, tipo de delito, ¿no? Genera una percepción de que hay una gran criminalidad en el país, el tema del lavado. ¿Cuántos casos de lavado empiezan? ¿Cuántos casos terminan en condena, ¿no? Nosotros acá como país vamos a pasar este año, digamos, el análisis o la visita del llamado GAFISUD, ¿no? Que GAFISUD es un organismo internacional que plantea a los países, les otorga un puntaje en relación a cómo van en la lucha contra el lavado de activos, ¿no? De eso depende los costos de transacción con los países, digamos, desarrollados, tipo Europa, Estados Unidos, ¿no? Depende de tu calificación. Muy bien. ¿Cuál es el problema en Perú? No hay condenas. No es que no haya condenas porque no hay delito. O sea, delitos hay. El problema es de que el sistema no procesa como corresponde para los casos. Hay muchísimos. La cifra, ¿no? Aproximadamente de 100% de los casos de lavado que se inician y se investigan, fácil es iniciar un caso de lavado. Si yo me peleo con uno de ustedes me puede denunciar por lavado, incluso con una firma falsa, y me van a abrir proceso, me van a abrir investigación. Tengan ustedes la absoluta seguridad, anécdotas hay un montón. Se abre el proceso. ¿Cuántos casos terminan en la etapa de diligencia preliminar? Más de la mitad. ¿Cuántos casos pasan a preparatoria? No solamente menos de la mitad, sino que muchos de ellos fuera de los plazos legales y lo que fuera, acabarán pasando a preparatoria 20 o 30% de los casos. ¿Cuántos terminan en acusación? Tal vez ni el 10%. Y de esos que van a acusación, ¿cuántos terminan en condena? Tal vez ni el 1%. Entonces, el problema en Perú es de que en materia de lavado no tenemos, digamos, éxitos que revelar. La conclusión es muy clara, no está como el fútbol. O sea, mientras no hayan goles, la sensación de impunidad, la sensación de inseguridad, la percepción ciudadana acerca del funcionamiento del sistema es negativa. Entonces, lo que tenemos que hacer, volviendo al inicio de esta discusión, es meter goles, anotar goles. Y para hacer goles, el sistema tiene que tener sus estándares bien altos, ¿no? Para procesar los casos, perseguirlos y sancionarlos. Entonces, el tema estratégico es importantísimo, como ha dicho mi colega Augusto Robles, clave, ¿no? Yo comentaba ya con un periodista anoche, ¿no? A raíz de la reapertura del caso Madre Mía, yo le decía, oye, esta decisión de la Fiscalía es inteligentísima, no ha abierto investigación contra los corruptos responsables, ¿no? Con lo cual nadie se puede sacar de la Fiscalía a plantear la prescripción o la cosa juzgada porque no hay un investigado, ¿no? Es una investigación contra todos y contra nadie, no hay un imputado concreto, y el primero que levante la mano le cae pues le va a caer la respuesta de la Fiscalía, yo te estoy investigando a ti. Claro, eso es bueno al principio, pero luego en el camino vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Espero que en un caso como ese, por ejemplo, que podríamos llamarlo emblemático, muy bien, la Fiscalía tenga muy claro cuáles son sus objetivos, ¿no? Porque claro, también uno puede plantear fuegos artificiales, ¿no? Claro, abro investigación, proceso, ¿no? Continúo con el caso, pero ¿hasta dónde lo puedes llevar, ¿no? Entonces yo creo que es esencial que en estos temas trabajen de consulta, no solamente los fiscales y los policías que están bajo su dependencia, sino sobre todo los jueces, ¿no? Los jueces, porque en el ejemplo de lavado, por ejemplo, el gran problema que hay, y podríamos discutir 3 días sobre este tema, es el tema del delito previo. La respuesta de por qué no hay condenas por lavado es porque para la Fiscalía no se debe de probar el delito previo y para el Poder Judicial se debe. Un montón de sentencias en la Corte Suprema. Serán no vinculantes, pero para los jueces, el fiscal puede hacer todo lo que quiere en el caso de lavado, pero cuando llega a juicio tiene que probar el delito previo.
Los fiscales creen que no, y más aún con la modificación que ha habido con 1249, ¿no? Se crea lo que mi colega y amigo Raúl Pariona denomina el mito, ¿no? La ilusión de que se tiene que probar el delito previo. Por poner un ejemplo concreto, la necesidad de que los jueces y los fiscales trabajen de consumo para enfrentar este tipo de fenómenos generalizados. Gracias. Hemos finalizado la mesa de discusión. En ese sentido, vamos a pedir a los ponentes que den sus conclusiones en 5 minutos bajo la misma lógica anterior. En ese sentido, doctor Rally. Bueno, yo creo que hay algunas cosas importantes. Es una gripe horrible y bien decía mi colega doctor Carlos, claro, alguien se pelea y inmediatamente pone una denuncia por lavado, ¿no? A alguien no le gusta lo que hemos dicho en la conferencia, te denuncia por lavado, claro, te hablan una denuncia por lavado. Entonces, ese es lamentablemente a veces el nivel de formalidad que tenemos hoy día en los órganos de persecución penal, y eso al final le hace daño a una persecución eficaz, porque lo que hacen es llenarse de casos que al final no pueden resolver. Yo quisiera señalar a nivel de conclusión, de algunas de las conclusiones que hemos conversado, puntos que me parecen los saltantes, ¿no? Primero, que esta reflexión del fenómeno criminal debe partir siempre de cifras, ¿no? De una investigación empírica, ¿no? Y así debería partir toda investigación o toda evaluación sobre el fenómeno criminal. He tenido, ya no sé si la suerte, de formar parte de algunas comisiones consultivas a nivel de legislativo, y tú te sorprendes con la cantidad de proyectos de ley que llegan sin ninguna evaluación empírica de por qué legislar determinado tipo de comportamiento, o por qué no hacerlo, o por qué derogar determinadas normas. Entonces, en general llegan porque salió una noticia de algún caso muy grave para el que algún experto, entre comillas, dijo que no existía regulación, y por lo tanto aparece siempre un legislador proactivo que dice aquí está este proyecto para promulgar o para tipificar este hecho delictivo. Entonces, creo que ese es un primer punto, y ahí creo que ya hay esfuerzos importantes desde la CONAPOC, por ejemplo, ¿no? Que ya ha generado toda esta Comisión Nacional de Política Criminal, desde el Observatorio del Ministerio Público, y probablemente ahí, aprovechando a la ponente aquí que nos acompaña, habría que pedirle que también hacer un esfuerzo mayor de difusión de esas cifras, ¿no? Porque creo que esos trabajos son muy importantes para la mirada y la reflexión del fenómeno criminal. Una segunda tiene que ver con esta necesidad de que se entienda que la respuesta político-criminal que debe dar el Estado a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, ¿no? Al crimen organizado, es distinto, tiene que ser diferenciado, ¿no? Porque entonces no podemos actuar bajo los mismos cánones, con los mismos estándares, con la misma capacitación, con los mismos equipos, para ver una criminalidad que es una criminalidad común con una criminalidad compleja, que no significa que la criminalidad común no sea muy importante. Es decir, seguramente cuando alguien le arrebató el reloj a la mamá o al hijo, al hermano de alguno de nosotros, y se cayó la persona y se arañó, se rompió un brazo, tuvo alguna afectación, para nosotros eso es mucho más relevante que seguramente los millones que a veces se están discutiendo en un acto ilícito con el Estado. Y entonces eso genera una sensación mucho mayor a veces de inseguridad. Entonces no significa que no haya que esta sea menos importante o menos relevante en determinado contexto. Lo que significa es que debe tener un tratamiento diferenciado. Y eso supone no solamente trabajarlo de manera diferenciada, sino establecimiento, como hemos dicho todos los que estamos sentados en esta mesa, de priorizar, elegir batallas que tienes que ganar y donde tienes que actuar de manera estratégica con todos los elementos que la regulación, la normatividad y tu sapiencia te permiten. Gracias. Gracias. Doctora Franco. Yo quiero llegar
En principio, a tres conclusiones, solo quiero aclarar de que el tema que nos atañe de análisis integral del delito es tan amplio y tan rico que tiene diferentes aristas y multifactores que podríamos pasarnos el día entero conversando. Lo primero, y creo que lo neurálgico, es la necesidad de que dentro del sistema de justicia y dentro de la capacidad de dar respuesta como Estado peruano, trabajar en mecanismos de integración e interoperabilidad que nos permita gestionar información entre todos los diferentes miembros del sistema de justicia. Se ha hecho, como bien lo mencionó el doctor Loli, el esfuerzo a través del CONAPOC para poder integrarnos de alguna manera, identificar ciertas variables y ciertos indicadores con los cuales estamos trabajando, para poder identificar cuáles son a nivel técnico, estadístico y analítico los principales factores que afectan a nuestra sociedad a nivel del delito. Este es un esfuerzo bastante grande porque cada institución tiene sus propios mecanismos y metodologías de medición. En tal sentido, es un trabajo en que muchos técnicos nos sentamos en la mesa largas horas para poder identificar algunos detalles y ver de qué manera, a nivel de procesos y a nivel analítico y a nivel tecnológico, podemos generar esa integración. Venimos trabajando desde hace 3 años en el proceso de interoperabilidad y, bueno, en el próximo año veremos algunos de los pequeños frutos que ya han venido desarrollándose en ese marco. Lo segundo, concuerdo totalmente con el doctor, es la necesidad de especializarnos dentro del sistema de justicia. No solamente hablo como la Fiscalía, quien represento en el día de hoy por el trabajo en el que estoy, sino dentro de todos los ámbitos del sistema de justicia es importante la capacidad de poder especializar a nuestros cuadros a nivel y a 3 niveles: a un nivel estratégico para la alta dirección, a un nivel táctico para poder tomar decisiones informadas y a un nivel operativo. ¿Por qué? Porque a veces también debe tomarse en cuenta la necesidad de focalizar las acciones que vamos a desarrollar. Yo tiendo siempre a mencionar de que la realidad supera ampliamente a la ficción y que no todos los espacios geográficos tienen las mismas necesidades. No es lo mismo tratar los delitos en Madre de Dios que tratarlos en La Libertad, o en Tumbes, o en Tacna, a pesar de que es el mismo país. Uno de los principales problemas que tenemos para dar respuesta como Estado es que hacemos políticas que se aplican de la misma manera, tanto en entornos urbanos como en entornos rurales. Obviamente los resultados son totalmente disímiles. Entonces, uno de los principales aspectos que debemos trabajar es en el proceso de formación de buenos cuadros técnicos para que puedan trabajar a un nivel táctico, operativo, y que esto se realice de una manera focalizada según las necesidades de cada entorno geográfico y obviamente de cada necesidad delictiva que hay en cada uno de ellos. Y por último, creo que pasa también por un tema de actitud. Yo estoy convencida que el operador de justicia en cada uno de los ámbitos debe desarrollar un proceso actitudinal para entender que como funcionario público tiene la necesidad de, uno, estar siempre a la vanguardia en conocer cómo va mutando el delito, porque hay que entender que, por ejemplo, la base normativa nuestra está desarrollada para, por ejemplo, entornos reales, pero actualmente y con el desarrollo de la tecnología nos enfrentamos a escenarios virtuales en donde también ocurren delitos y que a veces por no estar tipificados esos vacíos en la norma implican que se puedan generar procesos de impunidad. En tal sentido, el operador tiene que estar en cierta medida siempre preparándose hacia los cambios que se van dando en la sociedad y algo que es vital. Nuestros legisladores tienen que estar a la par justamente con ese proceso y poder legislar de manera informada, con una exposición de motivos basados en datos. La información genera poder, el poder cambiar la sociedad. Se ha malentendido dentro de nuestro entorno social de que a veces la información, cada uno cierra su información a su fuero. Sin embargo, hay información que es vital y de mucha importancia para que podamos generar mecanismos de desarrollo dentro de diferentes ámbitos y centrándonos netamente en el análisis criminal, tener la información de cómo se va desarrollando un delito con 5 preguntas básicas, ¿no? ¿Qué delito? ¿Cómo se desarrolla el delito? ¿Cuántas veces? ¿Qué personas lo desarrollan? Y sobre todo el por qué nos va a permitir identificar cuál es el tipo de trabajo
táctico operativo que se tiene que desarrollar. Creo que es muy importante, se han hecho algunos esfuerzos ya para poder trabajar en las mejoras del código penal en sí, para que podamos poder hacer una aplicación más correcta de la justicia y sobre todo la apertura que existe en las organizaciones actualmente a tratar de mejorar sus procesos y alinearse en el marco de la mejora continua para poder un poco acercarse más al ciudadano, que eso creo que es el gran reto que enfrentamos para los próximos años quienes estamos en el sistema de justicia, ganar un poco más de credibilidad en el ámbito social. Gracias. Gracias. Doctor Caro. Bien, y acabamos otra vez recordando rápido, ¿no? 5 minutos de filosofía del derecho, 5 minutos de filosofía, ¿no? Minuto 1. El crimen es una industria. Primera conclusión, es una industria el crimen. Una industria muy rica, muy poderosa, produce mucho dinero. Ahí están los delincuentes por un lado, desde los pequeños hasta los grandes, y en el otro extremo tienes a los que persiguen el crimen. Tienes tú, jueces, fiscales, policías. Acá estamos ahorita gastando plata, gastando recursos, pensando en el crimen. Es decir, es la mejor prueba de que el crimen es una industria. Hay una industria llamada el crimen, frente a la cual hay diversos actores, hay diversos roles, hay diversas funciones, y eso es algo que lo tenemos que tener bien presente, ¿no? Es una industria evidentemente injusta, es una industria indeseable, va en contra de la Constitución, va en contra del Estado de Derecho, pero es una industria. Por lo tanto, el enfoque no solamente debe ser principista en el sentido de que es indeseable, no lo queremos, hay que eliminarlo, sino tiene que ser un enfoque estratégico, tiene que ser un enfoque pensado en todos los terrenos y en especial el management. Por eso es que, minuto 2, el enfoque criminológico es esencial. Sin criminología no hay posibilidad de acabar esta guerra. Como la guerra contra la droga, ¿no? Todo el mundo dice que la guerra contra la droga está perdida. Ahora se habla de que la batalla contra el lavado de activos está perdida, ¿no? Estados Unidos, que es el ícono en la lucha contra el lavado de activos, se ha empezado a generar ahí en varias escuelas criminológicas la sensación de que la guerra contra el lavado de dinero también es una guerra perdida. Multas millonarias, imaginables acá en Perú, 800, 1.500 millones de dólares que se le ponen los bancos, UBS, HSBC, etcétera. Varios bancos que han sido sentenciados, sancionados, han terminado con arreglos, digamos, económicos y multas adelantadas pagadas en el sistema, precisamente como una forma de no llegar a juicio. Pero pese a todo eso, hay la sensación de que es una guerra perdida. Entonces, sin el enfoque criminológico, sin la data empírica, es una guerra que se va a perder, ¿no? Minuto 3, ¿no? ¿Cuál es tu rol, no? ¿Cuál es tu rol ahora que recordamos los 100 años de la PUC, ¿no? Recordamos la obra esta del Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca en el auto sacramental? ¿Cuál es tu rol en esta guerra? ¿Eres abogado? ¿Eres fiscal? ¿Eres juez? ¿Eres perito? ¿Eres comunicador? ¿Eres estudiante? ¿Eres un estudioso? ¿Eres un profesor? Hay un rol, ¿no? Hay un rol donde en verdad cada uno juega, digamos, cada uno representa una careta, un papel, un rol, y yo creo que en una universidad como esta, la Universidad Católica, donde la ética es una cuestión fundamental, y tenemos un rol, digamos, frente a la sociedad como parte de nuestra formación, es importante que cada quien, tanto que ejerza, desde donde lo ejerza, haga lo que haga, lo haga, teniendo en cuenta estos valores éticos y esenciales, porque estamos hablando nuevamente, repito, del punto 1, esto es una industria millonaria. Hay más crímenes, se requieren más fiscales. No es que todos sean malos. Hay más criminales, se requieren más policías. Minuto 4, priorización. Es necesaria la priorización, eso ya creo que es algo que es conclusión de los 3 expositores. Todos estamos de acuerdo en que esta es una guerra perdida, si es que el sistema no elige bien a sus enemigos, ¿no? El sistema no puede elegir a los enemigos que quiere la prensa, o los enemigos que quieran los denunciantes anónimos, o los enemigos que aparentan ser enemigos. El sistema tiene que elegir bien a sus enemigos, estudiarlos, conocerlos, procesarlos y sentenciarlos, siempre a la par con un debido proceso legal, ¿no? El minuto final, yo me acuerdo cuando estudié Derecho acá, el primer texto de Derecho que tuve que leer no fue de Derecho, ¿no? Me acuerdo que me hicieron leer un texto de Tablada Chabán que decía, para ver más hay que ver más y mejor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer aquí, o sea, para ver el crimen
tenemos que estudiarlo no desde el enfoque jurídico, tenemos que ser outsider, es decir, tenemos que salir fuera del derecho y darle un enfoque de eso que Frank von Lee denominaba Die Gesamte Strafrechtswissenschaft, es decir, un enfoque desde la perspectiva de la ciencia total del derecho penal, no solamente la dogmática, sino también la política criminal y la criminología. Sin eso no vamos a saber qué rol jugamos en ese gran teatro del mundo y no vamos a saber qué hacer, ¿no?, con esa industria tan grande, poderosa y de la que mucho vivimos, que es la industria del crimen. Gracias. Queremos hacerle llegar un presente de parte de Temi. A continuación, tenemos 20 minutos de coffee break, así que los invitamos a pasar fuera. Estaremos retornando a las 11:05.